El tema es la comunión sublime y el domingo pasado vimos la introducción como el fundamento de la comunión. Ya hablamos que esta primera carta de Juan tiene como propósito, como tema central, la comunión tanto horizontal entre los hermanos, pero también de manera vertical, la comunión que nosotros podemos tener con Dios. Y una y la otra están relacionadas. Juan va a decirnos en algún momento que nosotros no podemos decir que tenemos comunión con Dios si no tenemos comunión con los hermanos. Es que una depende de la otra. Y es tan importante que nosotros miremos cuál es el fundamento de la comunión, como vimos la semana pasada, que es la deidad y la humanidad de Cristo. Si nosotros no tenemos claro en nuestra mente y no tenemos conciencia de lo que representa Cristo como el elemento central de nuestra adoración, de nuestra cristiandad, si la persona del Señor Jesucristo no está claro en nuestra mente y nuestro corazón, realmente no tenemos comunión. Ese es el mensaje de Juan. Y vimos que 3 veces Juan utiliza el término, estas cosas les he escrito. Y ya vimos la semana pasada una de esos propósitos en el versículo 4, para que tengamos gozo cumplido, para que el gozo sea completo. Y entonces esta semana lo que vamos a ver, además del fundamento que vimos la semana pasada, lo que vamos a ver esta semana son los requisitos para esa comunión. La comunión no solamente tiene un fundamento, la comunión tiene unos requisitos que deben ser observados, que deben ser practicados, que deben ser bien considerados para que podamos tenerla. Yo debo decir que cuando Juan está hablando de la comunión, no está hablando de la salvación, porque hay una diferencia entre la salvación y la comunión. Solo nos salvamos nosotros por la fe en la obra del Señor Jesucristo, y esto viene como una gracia de Dios. Pero puede ser que usted sea salvo, pero que no tenga comunión con Dios. Pastor, pero ¿cómo puede ser eso? Porque los salvos se supone que todos tenemos comunión con Dios. No, precisamente vamos a hablar hoy de estos requisitos que exige la comunión. Hay gente que salva y no tiene comunión. Y obligatoriamente para tener comunión tenemos que ser salvos. Es como lo que estábamos hablando esta mañana en la escuela dominical. No es lo mismo adoración que alabanza, pero sí la alabanza pertenece a la adoración. Asimismo, no es lo mismo salvación que comunión, pero la comunión pertenece a los salvos. Para tener comunión hay que ser salvo. Y vamos a ver los requisitos en esta mañana. Debo comenzar con el versículo 5 que introduce a este gran tema de los requisitos para la comunión. Y el versículo 5 lo que hace es revelarnos una verdad absoluta, partiendo de la cual nosotros podemos entender lo siguiente, lo que va a seguir. ¿Qué dice el verso 5 de Primera de Juan capítulo 1? Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién lo oyeron? ¿De quién lo oyó Juan? Bueno, recuerden que Juan la semana pasada se presentó a sí mismo como un testigo presencial, un testigo de primer orden, diciendo que él lo que vio, lo que oyó, lo que palpó, lo que contempló tocante al verbo de vida. Así que Juan era testigo de eso. Y ahora él en el versículo 5 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y a continuación, el mensaje que va a revelar Juan es la verdad absoluta. ¿Qué dice él? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esta es una verdad
hermanos y hermanas, que debe considerarse como una verdad absoluta. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Por qué Juan comienza esta sección diciendo que Dios es luz? Es una declaración, Dios es luz. Hay mucha gente que cuando le llamamos a definir a Dios de alguna manera, lo primero que nos dicen es Dios es amor. Y eso lo dice la Escritura, es verdad. Es una verdad absoluta. Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amor. Dios es amor. Pero Dios no solamente es amor, Dios es luz. ¿Y qué quiere decir Juan con que Dios es luz? Bueno, él dice, y no hay ninguna tinieblas en él. Una de las cosas que nosotros tenemos como promesa y que aparece en Apocalipsis es que cuando estemos en la presencia de Dios no habrá necesidad ni de luz de lámpara, ni de luz del sol, ni de luz eléctrica. ¿Han leído ustedes eso en Apocalipsis? No hay necesidad. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Por qué no habrá necesidad de nada de eso? Porque Dios mismo estará con nosotros y Él iluminará el ambiente en el que estamos. Bueno, entonces podemos entender un poco, si tenemos en mente lo que dice Apocalipsis, cuando Juan dice, Dios es luz. Sin embargo, de lo que Juan está hablando no es de esa manera de iluminar el ambiente. Porque noten que Juan pone como contraposición a esa verdad de que Dios es luz, él dice, pero en él no hay ninguna tiniebla. No hay ninguna tiniebla. Entonces tenemos que ver qué significa en el texto que Dios es luz y qué significa lo contrario, las tinieblas. Porque aquí hay un debate entre luz y tiniebla. Recuerden, hermanos, que la Biblia dice que el Padre nos salvó y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y la Biblia dice que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la verdad del Evangelio, fue porque fuimos iluminados con el Evangelio, con la luz del Evangelio. Entonces, la palabra luz es un simbolismo muy común en la Biblia. Y cuando vemos un término de tal manera, entonces tenemos que estar interesados en saber qué significa. ¿Qué significa? Esta verdad es absoluta y no admite ninguna oposición. Lo que Juan está diciendo no puede dudarse en ninguna manera. Cuando nosotros vamos a definir a Dios, podemos decir con toda autoridad y sin ninguna duda que Dios es luz, absolutamente luz. Por eso él dice, y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es absolutamente verdad. Dios es absolutamente puro. Dios es absolutamente santo. Y dice más, es que en Dios no hay ni una pequeñísima pizca de tinieblas. No hay en Dios ninguna pequeña ni partícula, ni de mentira, ni de impureza, ni de pecado. Dios es absolutamente puro, santo y verdadero. Eso es lo que está diciendo Juan. Cuando Isaías, el profeta, vio su visión de la presencia de Dios, Isaías capítulo 6, dice la Biblia allí, empieza el pasaje en Isaías diciendo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, esa es la visión, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y dice, y sus faldas llenaban el templo. Así que Isaías está contemplando a Dios, la majestad de Dios, la grandeza de Dios. Él está contemplando a un Dios poderoso, alto, sublime. Y entonces él vio que alrededor del trono de Dios habían criaturas angelicales. Y esas criaturas angelicales tenían un diálogo que continuamente estaban diciendo entre ellos, como si fuera
una canción que se repetía y se repetía. Esa es la visión que está viendo Isaías. No es una conversación de un tema y que ya pasó. Así que lo que está viendo Isaías es algo maravilloso, pero lo que él oye es algo también súper maravilloso. ¿Y cuál es el diálogo que oyó Isaías entre las criaturas angelicales? Uno al otro, dice la Biblia, se daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Eso fue lo que vio Isaías. Ahora, hermanos míos, pensemos en la frase dicha por los ángeles y pensemos también en la advertencia que a nosotros como seres humanos se nos hace. Nosotros los que somos creyentes. Dice la Biblia que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo son enemistad contra Dios, es decir, que son contrarias a Dios. Pero en la visión de Isaías, lo que él vio fue a un Dios alto, sublime, grande, santo, puro, pero al contrario que nosotros, que nos dejamos influenciar por las cosas del mundo, lo que Isaías dijo y vio fue, lo que él oyó fue que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Lo que significa es que quien influye al mundo es Dios. Dios no admite ninguna impureza, ninguna mundanalidad, nada de lo que hay en el mundo puede afectar la presencia de Dios. Así que cuando Dios llega a los corazones, entonces nosotros también nos llenamos de la pureza y la santidad de Dios. ¿Qué le parece eso, amado? Por eso, y vamos a verlo más adelante, el apóstol Pedro dice: si ustedes se invocan por Padre, aquel que es santo, sean también ustedes santos en toda la manera en que viven. Esta mañana en la escuela dominical estábamos hablando de adoración y dijimos que con el maestro Wilfrido, y estábamos diciendo es que la adoración no es una parte de nuestra vida, es que la adoración es toda nuestra vida. Nosotros tenemos que adorar a Dios en todo lo que hacemos. En todas nuestras relaciones tenemos que adorar a Dios. Todas las cosas que nosotros decimos deben ser para adoración de Dios. No todas las cosas que nosotros pensamos tienen que ser para adoración de Dios. Todas las cosas que nosotros hacemos tienen que ser para adoración a Dios. Porque Dios no recibe otro tipo de adoración. Ahora, mis amados, esta declaración es la que va a servir como una munición para enfrentar tres mentiras que a continuación aparecen en el texto. Recordemos que la semana pasada, al hablar de la introducción, hablamos de un movimiento de los gnósticos que hablaban de la materia y del espíritu y que no había una consecuencia, que Jesucristo no podía ser Dios si era humano y que él no podía ser humano si era Dios. Toda una contrariedad a la doctrina cristiana. Y Juan va ahora a enfrentar tres mentiras que, partiendo de ese movimiento gnóstico, aparecen en este pasaje. La primera, cada mentira de esa, Juan la va a refutar con un requisito para la comunión. Así que lo que va a pasar ahora es que vamos a presentar una mentira y luego el requisito para contrarrestar esa mentira. Versículo 6, la primera mentira. ¿Cuál es esa mentira? Decir que estamos en comunión con Dios y vivir haciendo lo que hacen los impíos, teniendo una vida que discrepa entre lo que decimos ser y lo que hacemos. Una contrariedad entre lo que tú dices que eres y lo que realmente haces. No puede haber discrepancia en eso. Dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué dice la palabra de Dios? Mentimos y no practicamos la verdad. Se ha dicho del apóstol Santiago que es
uno de los escritores de la Biblia más directo. Pero yo encuentro también en los escritos de Juan, y que Juan es tan directo, que Juan no tiene media tintas, que Juan no es alguien que va dibujando algunas cosas para que parezca ser lo que no es. Él va a decir las cosas directas, cortantes y sonantes. Él dice, si tú dices que tú tienes comunión con Dios, pero vives haciendo lo que hacen los hijos de la tiniebla, entonces tú eres un mentiroso y tú no practicas la verdad. Amados hermanos, recuerden que según el texto bíblico, la mentira es pecado. ¿Recuerdan? ¿Y de quién es la mentira? Él es padre de mentira. Él desde el principio ha sido mentiroso y no habla verdad. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque el texto dice de suyo habla, y lo que significa suyo es que está hablando de sí mismo, está hablando de su interior, está hablando de su esencia. Ahora, hay mucha gente que usa la mentira aún siendo cristiano. Hay gente que cree que el pecado es el adulterio, la fornicación y el robo, pero que la mentira no es pecado. Y que tú puedes utilizar una mentira dependiendo de cuál sea el contexto en que tú lo uses. La Biblia, hermanos, no admite este tipo de arreglo que hacen los seres humanos. Así que cuando Juan está diciendo que alguien en la iglesia es un mentiroso, ¿qué está diciendo? Que está cometiendo pecado. Está cometiendo pecado. Cuando usted miente solo para tener una excusa para no venir a un culto que a usted le toca venir, y alguien le llamó, ¿y por qué tú no viniste? Y a usted le da vergüenza decir que se quedó durmiendo o que se quedó haciendo nada y se inventa cualquier otro tipo de excusa mentirosa. ¿Sabe lo que está haciendo? Pecando. Está pecando. Juan está diciendo, el que dice hacer algo o ser algo y hace lo contrario es un mentiroso. Ahora, note que el requisito para la comunión, para contrarrestar esa mentira, está en el mismo texto, en el verso 7. El verso 7 dice, pero, si andamos en luz, como Él está en luz, primero tenemos comunión uno con otro, pero tenemos el antídoto que va a quitar todo tipo de pecado que nosotros tenemos. ¿Cuál es ese antídoto? La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo. Amados hermanos, yo sé que no es tan común que nosotros hoy día tengamos un lenguaje en el que constantemente mencionemos la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo, mis amados hermanos, es la bendición más grande que el ser humano haya podido recibir en este mundo. Me encanta cada primer domingo de la semana cuando nosotros participamos de la comunión, porque nos hace recordar la sangre de Cristo, su cuerpo también, pero la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Y debíamos nosotros hacer mucho más énfasis en esa sangre que es la que nos limpia, esa sangre que es la que nos sirve a nosotros para librarnos de toda nuestra condena, de todo lo malo que Satanás quiere poner sobre nosotros. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El primer requisito, mis amados hermanos, es el deber que tenemos de andar en luz. Miren, todos nosotros somos pecadores. No hay uno en este
en este lugar que no sea pecador? Todos nosotros de alguna manera pecamos. Hemos hablado de la mentira, pero ¿qué tal de aquellos que son murmuradores, que critican, que se oponen? ¿Qué tal de aquellos que son envidiosos? ¿Qué tal de aquellos que dañan al hermano, que levantan falso testimonio del vecino? ¿Qué tal de aquellos que aún en su trabajo son maliciosos y dejan que el otro trabaje más que ellos y ellos se ponen a un lado? Todo eso es pecado. Es pecado igual como el adúltero, es pecado igual que el fornicario, es pecado el que roba, es pecado el que quiere la muerte, que desea la muerte de un ser humano. Es pecado aquellos que, aún sabiendo que hay una mujer que va a quitarle la vida a un niño en su vientre, no le aconseja para que no lo haga, sino que se hace cómplice de ese asesinato. Todo eso es pecado. Y de alguna manera a este lugar no llega gente que han sido terminadas, que han sido totalmente limpiadas. No llega a este lugar gente que ya se puede ir al cielo. A este lugar y a todos los lugares que como este que se reúnen para adorar a Dios, llegan pecadores. Ahora, la diferencia es que esas personas que llegan a un lugar como este tienen que tener conciencia de la verdad. Tienen que tener conciencia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo no sé si usted hizo un devocional hoy, esta mañana, si usted se arrodilló y oró. Yo no sé si usted contempló esta mañana que al levantarse no solamente debió doblar sus rodillas para darle gracias a Dios por el día, sino que debió decir al Señor: perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Versículo 8. Encontramos la segunda mentira. Juan, después de decir que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos presenta una segunda mentira como el que dice que no tiene pecado, el que se autoengaña, el que se autojustifica. Y esta es una mentira mucho más común de lo que uno piensa, porque podemos ser engañados por nuestras propias experiencias. Sin duda que los que están buscando de Dios cada día, los que son hijos de Dios, van a tener momentos de comunión en la que están bien con Dios espiritualmente. Pero eso no es permanente, mis amados hermanos. Eso no es permanente. ¿Han escuchado la expresión: ponga los pies sobre la tierra? Ningún cristiano vive en las nubes constantemente. Tenemos momentos de experiencias espirituales en que estamos en un nivel espiritual muy alto. Pero cuidado, tú tienes que bajar a la tierra. Tú te vas a encontrar con la realidad más terrible que puede vivir un ser humano. Todos somos pecadores. Todos somos tentados por el mal. Yo no sé si usted leyó en la escritura, Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4, la Biblia dice que luego de que el Señor iba a comenzar su ministerio, después de un tiempo de preparación, lo primero que dice la Biblia es que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y yo tengo que ser honesto con ustedes, por mucho tiempo tenía yo una lucha para comprender eso. ¿Cómo es que el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dice la Biblia que es llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo? ¿Cómo se come eso? Hasta que uno comprende que lo mismo pasa día tras día con nosotros también. Día tras día, día tras día, día tras día pasa lo mismo. Somos tentados por el mal. La diferencia entre nosotros y el Señor Jesucristo es que la Biblia luego nos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado.
Y esa es la diferencia entre nosotros y Él. La mayoría de nosotros que somos tentados día tras día, ¿qué hacemos? Caemos en lazos del diablo y pecamos. Si no vivimos esa realidad, si no estamos conscientes de esa realidad, mis amados hermanos, no vamos a disfrutar de la comunión que Dios quiere que tengamos con Él. Si tú te elevas al nivel de decir que todos son pecadores, pero que tú eres un santo, santurrón, santurrona, vas a vivir una vida, como dice la Biblia, que Dios se acerca a los humildes, pero ¿qué? Ve de lejos. ¿Ve de lejos a quiénes? Hermanos, hay que admitirlo, somos pecadores. Dice la Biblia en el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Se están fijando cómo Juan va llevando estos elementos? Va trayéndolos. Él está hablando con cristianos, no hay dudas, amados hermanos, la Biblia no se escribió para inconversos. Todo lo que hay en la Biblia tiene que ver con nosotros. Todo lo que hay en la Biblia es para nosotros. Cuando usted lee una carta y que dice a los amados santos que están en tal lugar, todo lo que hay después es para nosotros. Así que Juan está hablando con cristianos, a quienes está guiando en el conocimiento de la verdad de Dios. Y Juan, recuerden que él está poniéndose como un testigo que estuvo con Dios. Y hablamos la semana pasada que Juan estaba tan cerca de Dios, del Señor Jesucristo, que cuando querían preguntarle algo, a quien se dirigían para preguntarle era a Juan. Ahora Juan dice, si decimos, note que él mismo se pone como parte de ese texto. Él no dice, si ustedes dicen, no, él dice, si decimos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. No está diciendo se engañan, él dice nos engañamos. ¿Cuál es el requisito, el antídoto? Dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Están siguiendo, hermano, cómo Juan va presentando cada una de las cosas? La idea no es decir que no eres pecador. La idea es reconocer que sí lo eres. Y reconociendo que lo eres, es como tú llegas a recibir la gracia de Dios para la comunión. Dice Juan, si confesamos nuestros pecados. Si confesamos. Ustedes recuerdan que en Lucas capítulo 12, los discípulos del Señor se le acercaron, después de un tiempo el Señor orando, y le dijeron, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y recuerdan aquella oración que le enseñó al Señor como modelo? ¿Cómo empieza la oración? Padre nuestro. Una vez estábamos enseñando aquí en la iglesia sobre la oración del Padre Nuestro, y esa primera cláusula era de saber que tenemos una familiaridad con Dios, tenemos una intimidad con Dios. Los únicos que pueden llamar Padre Nuestro a Dios son aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, a quienes se le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que la oración del Padre Nuestro no es una oración para los católicos, es una oración para los que verdaderamente son hijos de Dios. Jesucristo le enseñó. Ahora, dentro de esa oración modelo, que debe ser el modelo de la oración diaria de cada cristiano, hay una particularidad, que llega a un tema que dice, y perdona nuestras ofensas. Algunos dicen nuestra deuda, dicen otros, pero yo creo que debemos decir, y perdona nuestros pecados.
perdona nuestros pecados. Y esa oración debe decirse en la mañana y también en la noche. Y en la mañana decir, Señor, perdona mi pecado. Y en la noche decirle, Señor, perdona mi pecado. Porque nosotros estamos pecando constantemente. Constantemente. Juan está diciendo, si no reconoces ese potencial de pecado que tienes, no vas entonces a poder confesarlo. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quiénes son los que son perdonados? Los que reconocen su pecado. ¿Quiénes son los que son perdonados? Los que confiesan sus pecados. ¿Quiénes son los que son perdonados? Los que reconocen que necesitan del perdón. Ese es el requisito para la comunión. Tenemos que confesar nuestros pecados. Noten que cuando hablamos de restauración, Gálatas capítulo 6, dice la Biblia, hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿quiénes son espirituales? Nosotros los hermanos somos espirituales. Pero ¿quiénes son los que cometen la falta? Los espirituales. ¿O no? Gálatas está hablando con gente, la gente que vende en el mercado, los que venden triculí, los que beben triculí. Con ellos es que está hablando, no, es con los cristianos, los que son parte de una iglesia. Y la Biblia dice, ustedes que son espirituales, ¿qué deben hacer? Restáurenle con un espíritu de mansedumbre. Y lo que viene a continuación es lo hermoso. Dice la Biblia, considerándote a ti mismo. No seas que tú también, ¿qué dice? Seas tentado. Amados hermanos, todos somos pecadores. Todos pecamos. Todos necesitamos del perdón de Dios. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el Antiguo Testamento, el libro del Proverbio dice, versículo 13 del capítulo 28, un texto bien conocido, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amados, en tercer lugar, la tercera mentira a la que Juan va a hacer referencia está en el versículo 10. Dice el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Note que en el verso 8 y el verso 10 hay una diferencia en cuanto al tiempo verbal. Y ese tiempo verbal nos va a dar, gracias hermano Wilfrido, nos va a dar a nosotros la interpretación de lo que está diciendo. Porque pudiéramos bien ver el verso 8 y el verso 10 como una repetición y no lo es. Notemos que el verbo está conjugado en presente en el verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Si decimos que no tenemos, ¿cuándo tenemos? Ahora, tiempo presente. Sin embargo, el verso 10, el tiempo está conjugado en el pasado. Y yo digo, pero ¿y por qué Juan, si ya trató eso del pecado en el presente, en el verso 8, por qué tiene que traerlo en el versículo 10? Ah, hermanos, porque Juan asume que está hablando con cristianos. Y saben que los cristianos, para ser cristianos en el presente, tuvimos que ser perdonados en el pasado. No se entendió eso, ¿verdad? Para ser cristiano en el presente, hubo que perdonarnos en el pasado. Por eso, Efesios capítulo 1, versículo 3, ¿recuerdan cómo comienza?
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, que dice, en los lugares celestiales. Y versículo 4 dice, antes de la fundación del mundo. Nuestra bendición en el presente no comienza ahora. Nuestra bendición comenzó en el pasado más remoto. Ahora, lo que Juan va a encarar en el versículo 10 es la negación a lo que enseña la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Noten que el verso 10 es un corrido con el capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Los elementos que se plantean ahí son elementos que debieron ocurrir en el pasado. Si usted no se apropió de eso en el pasado, es imposible que usted tenga comunión hoy. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Quién es él? Dios. Pero concluye diciendo, y su palabra no está en nosotros. ¿Saben el problema que tenemos hoy en el presente en las iglesias? Y voy a repetir algo que dije con las damas el viernes pasado. Es que hay gente en la iglesia que no ha sido perdonado en el pasado. Lo que estoy diciendo es que hay gente haciendo cosas en la iglesia, actuando en ministerios en la iglesia que todavía no es salvo. Y ese es un problema grave. Porque primero hay que ser salvo para tener comunión con Dios. Yo sé que eso a algunos le va a disgustar y que a algunos no lo va a entender, pero es la verdad que tenemos. Hay gente que está en la iglesia porque se acostumbró a venir a la iglesia. Hay gente que está en la iglesia porque un día alguien se confundió con él y le dijo, oh, pero tú pareces cristiano. Y él dijo, pues déjame ir a la iglesia. Si yo parezco cristiano, los cristianos tienen que estar en la iglesia. Hay gente que está viniendo a la iglesia porque su familia entera es cristiana. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer en mi casa si ellos se van toditos los domingos? Yo voy para la iglesia también. O hay gente que viene a la iglesia porque le gusta cantar en la iglesia, le gustan los cánticos, los himnos, le gusta cuando dirigen los caballeros que cantan himnos y me gusta estar ahí en la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia porque su amigo, su canchanchan, su pana full viene a la iglesia y entonces yo voy a esa iglesia. Hay gente que viene a la iglesia hasta porque le gusta como el pastor predica en la iglesia. Y hay gente que me lo ha dicho a mí. A mí me gusta ir a la iglesia cuando usted predica y ellos piensan que son salvos por eso, pero no son salvos. Hay que asegurarse de que nuestros pecados ya han sido perdonados. Tenemos que asegurarnos de eso. Oponerse a la verdad, dice la palabra de Dios, y su palabra, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Una de las realidades más crudas y duras que puede darse cuenta a alguien que visita la iglesia durante tantos años es que la palabra de Dios no esté reinando en su vida. El apóstol pasa de presentar estas verdades a encarar esta tercera mentira. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 5, versículo 12 dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y entonces el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es una verdad que yo tuve que darme cuenta en el pasado para arrodillarme delante de Dios, suplicar perdón por mis pecados y Jesucristo con su benevolencia llegar a mi vida, salvarme de la condenación eterna, perdonar mis pecados, limpiarme por completo y trasladarme, como dije antes, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amados hermanos, es una mentira tremenda vivir la vida como santo cuando todavía nuestros pecados no han sido perdonados. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Es una gran bendición saber
que la razón por la que Juan escribe esto es para que no pequemos. Pero él, conociendo nuestra condición humana, dice: si alguno ha cometido pecado, tenemos un mediador, tenemos un abogado para con el Padre. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesucristo, el justo. ¿Quiénes tienen ese mediador? Los salvos. Ese mediador no es para todos. Ese mediador es para los salvos. Ahora, versículo 2. La doctrina bíblica de el sacrificio sustitutorio. Dice el verso 2 del capítulo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Permítanme iniciar de lo último hacia lo primero, porque hay amigos que están con nosotros. La Biblia dice que Jesucristo es suficiente para los pecados de todo el mundo. Eso lo incluye a usted, amigo, que está con nosotros esta mañana. Hay una oportunidad de salvación, de ser limpiado, de ser santificado esta mañana. Si Jesucristo llega a su vida, su sangre es suficiente. Ahora, la doctrina de la sustitución es presentada aquí por Juan. La palabra propiciación significa satisfacción. Lo que la Biblia está diciendo es que Jesucristo satisfizo la demanda de justicia que Dios tenía por el pago del pecado que le debíamos. Nosotros teníamos una gran deuda del pecado con Dios. Y Dios cobraba la deuda del pecado con muerte. ¿No han leído Romanos capítulo 6, versículo 23? Porque la paga del pecado es muerte. Teníamos esa deuda con el Señor. Nuestros pecados nos valían la muerte. Pero dice Juan aquí que Jesucristo satisfizo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el pago que Dios aceptó por nuestros pecados. Cuando yo pienso en esta verdad descrita en este pasaje, me pienso en el infierno. Ojo, yo no he dicho, como dicen algunos, que fui al infierno. Yo estoy diciendo que me pienso en el infierno. Es que yo me traslado al futuro y yo me veo en el futuro que mi destino era el infierno. Pero Jesucristo interrumpe ese pensamiento. Ese Jesucristo herido por aquellos látigos que cortaron su cuerpo. Jesucristo interrumpe mi pensamiento con esa flecha que traspasó su costado. Jesucristo interrumpe ese pensamiento con aquella corona de espinas sobre su sien. Y Jesucristo me dice: yo pago por ti. Jesucristo pagó por mí. ¿Sabe por qué yo no voy al infierno? No porque me estoy portando bien. Es porque Jesucristo pagó la deuda que yo tenía. ¿Sabe por qué yo no voy al infierno? No es porque mi mamá y mi papá me criaron bien. Es porque Jesucristo pagó por mí la deuda que yo tenía. Ya no voy al infierno, ya no hay condenación para mí. No porque yo soy un cristiano de más de 30 años. Es porque Jesucristo pagó la deuda que yo debía. Y por eso yo no voy al infierno. Él es la propiciación por nuestros pecados. Amados hermanos, sí, yo soy un pecador, pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Sí, soy un pecador, pero confieso mi pecado y me aparto y alcanzo misericordia por Jesucristo. Soy un pecador, pero no voy al infierno, porque Jesucristo ya pagó el precio total de todos mis pecados. Y debo decir gloria a mi Señor. Gloria a mi Señor. ¿Porque lo merecía yo? No lo merecía. ¿Me lo gané yo? No me lo gané. Solo Jesucristo con su misericordia y por su gracia llegó a mi vida para pagar esa deuda tan grande que yo tenía. Oye, hermanos, eso da deseo de cantar. De alabar al Señor,
de glorificar su nombre, de elevar una alabanza que se escuche siempre en todo el derredor. Y la canción que yo sé cantar, que me aprendí desde pequeño, fue esa. En la escuela bíblica yo aprendí que Jesucristo murió en la cruz, que toda su sangre la derramó por mí. En la iglesia bíblica yo aprendí. Gloria a Dios por Cristo y por su sangre. Amado hermano, si tú eres cristiano, si ya Cristo perdonó tus pecados, Él es la propiciación, Él satisfizo a Dios. Ahora tú tienes que vivir cada día presentándote a Dios en esa santidad progresiva, porque nosotros somos santos posicionalmente. Ya Dios puso un depósito de santidad en nosotros, pero esa santidad debe ir puliéndose día a día. ¿Y sabes cómo lo hacemos? Presentándonos cada día delante del Señor. Señor, soy un pecador, ten compasión de mí. Señor, soy un pecador, ten compasión de mí. Señor, soy un pecador, ten compasión de mí. Cada día. No dejes pasar un instante sin reconocer. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos limpia, nos perdona de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, yo voy a pedirte, si tú eres creyente, incline tu rostro.